se acabó. Muy buenos días, cubanos, los primeros, los de adentro y de abajo, y después los de afuera, y por último los de adentro y de arriba, los que están bien. Saludo para todos los cubanos de adentro y de abajo. Hoy, 1 de mayo, ha hecho un compendio de noticieros para criticarlo, pero en base a la verdad, al sentimiento del pueblo, de los que temen hablar por ciertas cosas, unos por miedo, otros porque se están beneficiando a manos llenas de lo que le pertenece al pueblo y no quieren cambiar la sociedad, pero tampoco quieren mejorarla. Entre comillas, hacen aparentes cosas para mejorarla, pero no es ese su verdadero sentimiento. Su verdadero sentimiento es el enriquecimiento personal por encima de cualquier situación. Individuos sin escrúpulos que, sin importarle el daño que le hagan al vecino, al cubano, al hermano, al otro cubano, buscan elevar su nivel. No lo digo yo, eso está demostrado. De todas formas, sobre todo, si alguien quiere opinar o contradecirme todo esto que voy a expresar, si alguien puede demostrarme que es mentira, yo estoy dispuesto a escucharlo y a colocar su demostración en este mismo canal de Cubanos de Adentro y Abajo. Yo ejerzo la democracia y aquí estamos. No voy a empezar un orden cronológico con los videos para las críticas. No tengo tiempo para eso y no tengo tiempo para libretos. Soy de los que se ha creado su propio lema. Mira a tu alrededor y trabaja con lo que tienes. No espere crear las condiciones idóneas para obtener resultados idóneos también. Eso es onírico. Yo soy un soñador que sueña. Siempre digo que la mayor parte de las ideas, de las críticas, de las conclusiones que yo hago escuchar por mis palabras no son sentimientos retenidos de la mayor parte del pueblo, del hombre más humilde, del hombre que más suda la camisa, el hombre o la mujer que más sacrifica y que menos tiene y ha tenido siempre. Todo lo que aquí se exprese está condicionado por esa red o ese conglomerado de periodistas que creó la revolución. Periodistas mentirosos, embaucadores, tramposos, sirviendo incondicionalmente al poder, no al pueblo, no a la nación. Han desarrollado el periodismo exclusivamente político y no diría que censurado, porque quien se presta para hacer este periodismo lo hace consciente y sabe que no puede expresar la realidad de lo que vive la nación cubana. Este periodismo pérfido, superfluo, hipócrita, vanidoso, ha sido uno de los peores enemigos que ha tenido el progreso de la nación. Porque cuando no existe en una nación un periodismo libre, obstaculiza el desarrollo de cualquier nación, no solo de Cuba. La libertad de prensa es esencial para el desarrollo de un país. Fidel Castro, desde que ascendió al poder por medio de la violencia, censuró la prensa, pero además el propio periodista aceptó la censura, aceptó y ha aceptado hasta ahora trabajar para el poder y no para la nación y representar lo que en verdad debe ser la prensa y los medios. Todo esto ha sido un ejército más poderoso que el ejército armado. Quien domina la información, la palabra, domina la mente humana, y cuando se domina la mente humana, el individuo se convierte en un autómata, listo siempre para obedecer y pocas veces para reaccionar en desobediencia. Está probado por la historia que la información, la prensa libre, es tan necesaria para una nación como el sistema de salud, porque una mente enajenada es una mente enferma. Y la mala información solamente al servicio
del poder ocasiona esta enajenación, este adoctrinamiento incondicional. Convierte al hombre en psicópata, en tonto, en loco, que se va de la lógica del desarrollo, de la evolución. Y la prensa en Cuba, incluyendo todos los medios de comunicación, ha contribuido a negar el proceso de evolución y ha sido el mayor obstáculo para el progreso del mayor obstáculo, porque no solo engaña a la nación, la sociedad, engaña al propio Estado, ha engañado al propio Estado. Claro, el gobierno como propósito ha aceptado el engaño para beneficio solo del poder, porque Fidel Castro creo que no fuera tan tonto para no saber que lo engañaba, y el pueblo de Cuba creo que tampoco sea tan tonto, y el pueblo de Cuba creo que tenga un poquito de capacidad aún para saber que lo han engañado. Todo en base a un grupo de sátrapas mantener y disfrutar de las mieles del poder, y no entenderlo así. Creo que es aferrarse a la mediocridad, a lo estúpido, a lo anormal, a lo mediocre. Supongo que el cubano aún le queda un pequeño margen de raciocinio, de lógica, pero no reacciona porque está enajenado, no tiene visión futurista. Estos son mis cálculos y no en base a un pensamiento o sentimiento personal, sino al contorno, analizando lo que me rodea. Esa realidad vigente que no podemos seguir soportando, porque cada día nos hundimos más en la crisis material y espiritual generalizada que existe en la nación. Cada día nos hundimos más en la falta de valores, de ética, de dignidad, de honestidad, de honradez y de amor, porque todo esto es desamor. Cuando colocamos el beneficio personal, los sentimientos personales por encima de todo y de todo, no estamos amando al prójimo. No, de nuestra boca quizás diga amamos al prójimo, pero nuestro corazón lo está despreciando. Bueno, sin más, vamos a entrar en la polémica, en el debate, el que quiera debatir, y ya estamos en combate. Nos estamos hundiendo en el lodo de la historia. La Unión Eléctrica pronostica para el día de hoy afectaciones al servicio por déficit de capacidad. El país cuenta con una disponibilidad de 2.360 megawatts y se mantienen las limitaciones en la generación térmica. El periodista Bernardo Espinosa nos amplía la información. La condición para el día de hoy que tenemos es que en la máxima demanda debemos tener una disponibilidad de 2.640, superior a la que hemos tenido en días anteriores, y 2.750 de máxima demanda estimada. Eso da 110 megawatts de déficit y 180 megawatts de afectación. La máxima afectación el día de ayer fueron 764 megawatts, ocurrió a las 8:40 de la noche, coincidente con la hora de la máxima demanda. En el transcurso del día, la afectación debe ser a partir de las 10 de la mañana, 10:30 aproximadamente, si debemos comenzar a afectar el servicio eléctrico. Y bueno, ya en horarios de la noche, que paulatinamente debemos ir mejorando la disponibilidad de la generación distribuida que estén disponibles por combustible. La distribución debe ir mejorando en el transcurso del día. Ya en la hora de la máxima demanda, la indisponibilidad por esa causa debe disminuir. Estamos estimando una afectación de 180 megawatts para la hora de la máxima demanda. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. Fundamental, Lázaro, el trabajo que están haciendo los compañeros de Transcupec, de la Unión Cuba Petróleo y de la Unión de Ferrocarriles de Cuba para llevar el combustible disponible en el país a los emplazamientos de generación distribuida y entonces disminuir el déficit de capacidades de generación por falta de combustible. Sí, efectivamente, la Unión Cuba Petróleo y todas las entidades que participan en la logística de combustible, de distribución de combustible en el país, está haciendo un esfuerzo muy grande para poder llevar el combustible hasta los lugares donde está la generación, que está diseminado en todo el país, donde tenemos los grupos electrógenos A10 y los grupos electrógenos a fuel que se distribuyen por transporte terrestre, y entonces eso lleva una logística que indiscutiblemente requiere un esfuerzo muy grande de los compañeros de la Unión Cuba Petróleo y también de las otras entidades que participan en esta logística de combustible para tener el combustible oportunamente en los emplazamientos nuestros y permitir que se incremente la disponibilidad de la generación y, por supuesto, disminuir las afectaciones al servicio. Aquí tenemos la situación del fluido eléctrico, situación que comenzó en 1960, a partir de 1959, en que Fidel Castro tomó el poder y no hubo un plan que incluyera dentro de la política el mantenimiento, la recuperación, la prosperidad de la energía eléctrica en Cuba. Se tomaron las plantas eléctricas
que había construido aquí el capitalismo. General Electric, una de ellas, que bueno, era la que atendía a Cuba, y que Fidel Castro, al ascender al poder, se apodera de la corporación, es una de las causas del embargo, y comenzó a explotar desorientadamente lo que estaba hecho, sin preocuparse de una constante reparación, mantenimiento, además de poder crear otra, sin preocuparse de fortalecer realmente el sistema eléctrico dentro de Cuba. No de fortalecerlo en los noticieros, como este que hablo. En los noticieros sí se fortalecía, se hacía esto, se hacía lo otro, pero la realidad demostraba otras cosas, como lo ha demostrado ahora. Las crisis en el sistema eléctrico han sido cíclicas. ¿Desde cuándo venimos sufriendo apagones? Elevación del costo de la electricidad para cubrir la ineficiencia de las gestiones económicas producto de la política gubernamental. Esto encima de toda la cadena de acontecimientos que ha ocurrido dentro de la nación cubana, dentro de la revolución, o producto directo de la revolución, como decenas de barrios que se crearon alrededor de las ciudades, cuya electrificación ha sido costosa, porque como no están planificados por cuadras para colocar los tendidos eléctricos, ha sido complicado. Para eliminar las tendederas, todo esto ha costado, pero es producto de la ineficiencia de la revolución, de la creación de planes para la construcción de viviendas planificados por el Estado en correctas ubicaciones urbanas o correcta planificación. Todos estos barrios, una casa aquí, otra allá, porque esta ley, la ley que tuvo hasta el otro día vigente en el gobierno, de la prohibición de construcciones de viviendas por medios propios, casi 60 años, sin valorar las necesidades particulares de los individuos. Todo esto motivó a que se hicieran viviendas en barrios deformes. También esto ha ocurrido con la conducción del agua potable a esos barrios. Esto es un producto directo de la revolución de Fidel Castro, que ha costado también a la economía. Las crisis de la energía eléctrica en Cuba han sido cíclicas. Lo que sucede es que ahora, como ya las termoeléctricas fuera de un mantenimiento constante y efectivo, ahora se agravan un poquito. Se agravan un poquito más porque no tenemos la Unión Soviética, que por servirle de arma contra los Estados Unidos, por servirle de satélite contra la posible guerra de Rusia contra los Estados Unidos, un poco que nos abastecía, nos sustentaba parte de la economía. Y es posible que ahora, con el conflicto de Ucrania, volvamos a ser colonia rusa, que de hecho los rusos también contribuyeron a que Cuba como nación progresara con sus propios medios. Fidel Castro se acostumbró un poco a que cuando necesitaba algo abría la boca y Rusia y los países del área socialista nos obsequiaban lo que pedía Fidel Castro. Bueno, aquí está esta industria eléctrica hoy, pudiéramos decir, con crisis psíquicas más agravadas, más constantes, y también producto de la escasez de combustible, porque Venezuela últimamente no nos va a continuar regalando millones de barriles de petróleo, y tampoco Rusia creo que esté dispuesta a eso. Yo me mortificaba cuando Fidel Castro en uno de sus discursos dijo: "Oh, porque tenemos petróleo al norte de Matanza, porque tenemos esto". Un petróleo cargado de azufre, de impurezas que deterioran los equipos de las plantas electroenergéticas. Claro, todo era una falacia, una gran mentira para emocionar a la nación, para continuar engañando al pueblo, y él y ellos, los que están ahora, continuar disfrutando de las mieles del pueblo. En esto también está otra trampa que se le hace a la nación, culpando a los directores, a los funcionarios que están a cargo de las distintas funciones que recorre todo este entramado de dirección en la industria eléctrica. Cambiaron a este, cambiaron al otro, y el pueblo se entretiene, la gente se entretiene, y no es problema de cambiar a un funcionario. Es el sistema político que no funciona, no es problema de un funcionario, es la estructura política de la nación, los ilógicos planes de progreso, el fraude de la capacidad direccional del país. Siempre viene la trampa, el engaño, vamos a ir mejorando, pero en 60 y tantos años no hemos mejorado nada. Continuamos con la crisis. No solo en esto, hablaré de otras situaciones de crisis que continúan, que comenzaron todas en el año 1959, cuando Fidel Castro toma por medio de la violencia el poder y se apodera de la isla de Cuba. Él y algunos secuaces, que aún permanecen, unos hoy y otros que se han criado bajo esa tutela y tienen la misma ideología de disfrutar del poder mientras puedan, mientras el pueblo no reaccione, no entienda estas cosas. Afectar el servicio eléctrico, y bueno, ya en horarios de la noche
con la mejor, que paulatinamente debemos ir mejorando. Siempre la frase del triunfalismo, todo va a ir mejorando. ¿Ha mejorado? Yo no me tengo que contestar esta pregunta, contéstensela ustedes en base a la realidad existente actualmente en lo que queda de nación cubana. Esta poderosa arma que es el periodismo, hoy es este periodista, mañana será el otro, y así todo este ejército oculta la verdad, realzando la función del gobierno, el proceder del gobierno que ha dado al traste con esta nación, que ha arruinado la nación. Pero esa es la labor del periodismo dentro de Cuba, realzar las políticas de Estado sin atreverse a enfrentar la verdad. Y bueno, ahí tienen a este periodista, realzando que esto va a mejorar, que esto con sus palabras, no son las palabras del entrevistado, porque esa es la función del periodista dentro de Cuba, servir incondicionalmente al poder, aunque producto de su cultura conozca que es mentira, que es ilógico, lo que está imponiendo en su decir, en su comunicación. Es un traidor a todo, traidor a su profesión de periodista, traiciona a la sociedad, traiciona al pueblo y traiciona también al sistema de gobierno. En resumen, el periodista en Cuba, el periodista que ha servido al poder, ha traicionado todo. Es una traición aún a la condición humana del individuo. Por último, este hombre habla de logística. La única logística que ha existido en Cuba desde 1959 para acá es la logística del poder, de la dictadura, del control de la nación por medio de la fuerza y no con la ética de la justicia, de lo razonable, de lo beneficioso para el progreso. 2 operaciones de retorno de migrantes irregulares se efectuaron los días 25 y 27 de abril por Bahamas y Estados Unidos respectivamente, con un total de 123 personas que habían salido ilegalmente del país por vía marítima. Por el Aeropuerto Internacional José Martí se produjo el vuelo de la aerolínea bahamesa con 37 hombres, 3 mujeres y un menor. Este es el retorno número 13 desde ese país en 2023, con 599 devueltos. Mientras, por el puerto de Orozco, en Bahía Honda, Artemisa, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos retornó a 82 personas, 67 hombres y 15 mujeres, para un acumulado de 2.588 en 39 operaciones este año. 2 de las féminas se encontraban en estado de gestación avanzada. Del total de retornados en las 2 operaciones, 3 personas fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos de gravedad que estaban siendo investigados desde antes de involucrarse en estas salidas ilegales. Otro se encontraba en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar ilegalmente el país y será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. Con estos retornos suman 66 con 3.526 devueltos desde distintos países del área. Las autoridades cubanas mantienen firme su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país por mar, así como el involucramiento irresponsable de menores y mujeres embarazadas. El segundo espacio noticioso trata de la emigración. La emigración que hoy se ha convertido en el más sustancioso negocio de bandas y carteles de traficantes de personas. Pero los 2 puntos principales, los 2 más grandes carteles están en estos 2 países, Estados Unidos y el régimen de Cuba. Me estoy refiriendo directamente a la manipulación de la emigración que se ha hecho con el pueblo, con el infeliz, con el desdichado pueblo cubano. Al fin creo que los Estados Unidos han comprendido que de alguna forma hay que regular la emigración. No ha sido beneficioso nunca para el desdichado pueblo de Cuba la ley de ajuste firmada en el 1966. No, nunca ha beneficiado a Cuba como nación ni como régimen siquiera, pero al régimen no le importa el destino de los más sacrificados, de los más infelices, de los más pobres, de los más humildes de la nación cubana. Y los Estados Unidos no han dejado de aprovechar inescrupulosamente esta oportunidad de obtener fuerza de trabajo creadora, joven, talentosa, de absorber eso que el gobierno cubano estúpidamente obliga a que se vayan de la nación. Los 2 mayores jefes de mafia están entre parte del gobierno de los Estados Unidos y todo el gobierno de la dictadura
que existe en Cuba. ¿Quiénes son las víctimas? Como he dicho, los más pobres, los más necesitados. Desgraciadamente, eso ha contribuido a debilitar a Cuba como nación. Tenemos acá ahora unas nuevas conversaciones, unas nuevas maniobras fraudulentas, tramposas entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura cubana para establecer aparentemente una migración segura. ¿Pero qué sucede? ¿Cuántos regresan a Cuba ahora sin recursos? Porque muchos vendieron todos los recursos, llegan desorientados. Y esto lo digo porque todo esto se podía haber evitado. Lo digo con respecto a los Estados Unidos, donde existen gobiernos democráticos, un desarrollo evolutivo que se supone que debe tener más y no aprovechar estas oportunidades. Si los Estados Unidos hubiesen cerrado su frontera, si no hubiese existido la ley de ajuste cubano, que se dice ley de ajuste cubano, pero en realidad no debe ser ley de ajuste cubano, sino ley de ajuste norteamericana, porque le sirve a los intereses norteamericanos. Si esto hubiese sido así, toda esta calamidad de separación de familias, de escape de talento y fuerza productiva hacia los Estados Unidos, creadora, porque lo ha demostrado, fuera diferente. Y me refiero a los Estados Unidos porque tienen un más alto nivel de desarrollo y supongo que debe tener un más alto nivel de conciencia. Por eso me refiero a los Estados Unidos, porque sería inútil señalar o referirme a la dictadura en Cuba, que los que están en el poder solo les interesa disfrutar de las mieles del poder. Son indolentes a los procesos del resto de la nación o del pueblo. Les importa un bledo quien se ahoga en el mar, el dolor de las familias en las separaciones. Les importa un bledo el pueblo que sufre la consecuencia de ese disfrute de ellos de las mieles del poder. Sería una pérdida de tiempo reclamar a la dictadura, porque la dictadura, además de no tener conciencia, de ser indolente a todo esto, considero estúpidos los que gobiernan y los que han gobernado a la nación hasta ahora, incluyendo Fidel Castro. Si hubiese sido tan genial su capacidad, en lugar de sumir a Cuba en estas ruinas, porque esta fue su ideología, esta fue su estructura de poder, Cuba fuera uno de los países más evolucionados de toda América. Llevándolo a términos sencillos, ¿quién existe en un barrio y no es capaz de elevar el nivel económico de su familia, no es inteligente? Y Fidel Castro tenía satisfecho su ego personal de emperador, de dictador, pero no hizo progresar la nación cubana. No es las ideas, la palabra bonita, el discurso excelente lo que levanta y equilibra la justicia social en los pueblos, lo que los hace felices y les cubre sus necesidades económicas. No, no es el discurso, es la acción, la práctica, y él no lo logró. Todo lo contrario, muchos culpan ahora al presidente Díaz-Canel. Yo lo culpo porque él asumió esta responsabilidad, sin importarle lo que sucediera. Pero no, realmente lo que ha llevado a la ruina del país es la estructura de poder absoluto que creó Fidel Castro a través del Partido Comunista. Porque se dice partido, pero el partido era Fidel Castro, después fue Raúl Castro y ahora el partido es Díaz-Canel. Y quien no responda a esa estructura de poder creado por ellos, se excluye del partido, sencillamente. ¿Y qué sucede cuando se excluyen del partido? Que se les acaba la buena vida, se les acaba el disfrute de la riqueza que no produce. Se les acaba la buena casa, el carro con gasolina, la posible salida a eventos internacionales. Se le acaba la comodidad, el confort. Y aquí estamos ahora, recibiendo víctimas de estas maniobras políticas de la actual administración norteamericana del presidente Biden y esta dictadura que cada día ha sido más aferrada al poder, más estúpida y más cruel para el pueblo de Cuba, para los más humildes. Aquí estamos, recibiendo. Para mí, es un beneficio para la nación cubana que regresen muchos de esos, porque la situación crítica está aquí, no en los Estados Unidos. Y tenemos un poco que someter los intereses personales a los intereses colectivos de nuestra nación. Toda esa fuerza que está regresando y va a regresar por estos pérfidos acuerdos entre el gobierno democrático y esta dictadura debe enfocarse ahora en que nuestra nación es la que tenemos que transformar, nuestro país, nuestra sociedad. Y si el poder, el gobierno o desgobierno, como se le quiera llamar, ha ocasionado esta crisis, pues hay que quitar al gobierno. Y estamos en la obligación de hacerlo a cualquier precio. Y todos tenemos responsabilidad. Tenemos que hacerlo porque el llanto de esas madres y padres que han perdido sus hijos en las travesías debe ser el llanto de nosotros. El sufrimiento de esas familias separadas debe ser el sufrimiento de nosotros. De hecho, el mío lo es. Porque las personas que más amo están en los Estados Unidos. Y hace 6 años que no puedo abrazarlos. Primero, porque el gobierno cubano me negó el pasaporte. Y después, porque no tengo visa para entrar a los Estados Unidos. Y aunque muchos me propusieron esa travesía, que me pagaban esa travesía, me negué a ello.
porque yo tengo derecho también a salir de Cuba libremente por el aeropuerto, a entrar a los Estados Unidos y a salir de los Estados Unidos y regresar a Cuba. Soy un hombre de paz, justicia y amor. Dolor, todo este negocio de la emigración, en los cuales, como ya dije antes, sí, pido un poco de clemencia al gobierno norteamericano, de que tome conciencia de esta situación, porque al gobierno o desgobierno cubano no se lo puedo pedir. Les voy a pedir a una partida de asesinos, de violentos, de sátrapas, de indolentes. ¿Qué le voy a pedir? Eso hay que condicionarlo con las protestas a través del pueblo, como hacen en todos los países cuando hay gobernantes de este tipo de calaña. Hay que condicionarlo, hay que presionarlo. Y yo solo no puedo. El pueblo es el que tiene que reaccionar. Y ahí está el 20 de mayo, Malecón de La Habana. Y cierro informándoles que el Ministerio del Comercio Interior informó que las empresas mayoristas de alimentos laboran en la recepción y distribución de los productos de la canasta familiar normada de mayo para iniciar las ventas de forma parcial en todas las bodegas a partir del 29 de abril. El completamiento de la canasta se realizará de forma gradual. Se encuentra en distribución el pollo para los niños de hasta 13 años y dietas médicas. Para los consumidores mayores de 14 años se distribuyen otros productos cárnicos como picadillo y mortadella. De igual manera, se encuentra en producción y distribución la segunda entrega de la compota que corresponde a los niños de todo el país. Vergonzoso hablar de la canasta básica, que ha sido reducida al mínimo. 60 años, Dios mío, y la nación cubana no ha sido capaz, el gobierno, los planes del gobierno, a pesar de tener todos los recursos, no ha sido capaz de satisfacer el mínimo de las necesidades de la nación. Para resumir esto, de cuántas necesidades tienen hoy los niños de leche, de dulce, de pan, de huevos, de todo, voy a remontarme al año 1967, cuando yo entré a la secundaria. En la secundaria, allí había merienda a la hora del receso, refresco, galletas y dulces. El precio del refresco era 1.50, 5 centavos. Después aumentó a 10 y llegó hasta 20. El precio de la galleta, 1 kilo. Vivía en un pueblo pequeño, Santo Domingo, y allí existían 2 panaderías y una galletería. Hoy los niños no tienen ni merienda para la escuela. La revolución, sí, la revolución, no el embargo, no el supuesto bloqueo, los fanatismos del comunismo, del castrocomunismo, absorbió todo eso, lo destruyó. No continúen culpando al vecino de nuestras desgracias. Nuestras desgracias de Estado en quien ha gobernado el país, Fidel Castro y el Partido Comunista. Canasta básica. Y eso es una heroicidad. Los granos de arroz y los granos de frijoles o de chícharo, que lo consideran como canasta básica. Toda una cadena de fuerza de trabajo no vinculada directamente a la producción que se utiliza para todos estos trámites de comercio cada mes o cada semana. ¿Hasta dónde ha llegado la ineficiencia del castrocomunismo, de los que gobiernan la nación cubana? Va a garantizarse la canasta básica para el mes de mayo. Pobre de aquellos ancianos que han trabajado todo el tiempo para la revolución y dependen de eso. Después se continuará en forma gradual. Esto es para que las personas tengan una esperanza. El gradual ese está en la incógnita, en la incertidumbre. Lamentable. El pollo para niños y dietas. Pero hay algo que voy a tocar en este momento. No hay pollo para completar la canasta básica, pero sí cruzas por varios lugares de La Habana, como yo he circulado, y entonces están los paquetes de pollo, gente vendiendo los paquetes de pollo en cualquier esquina. Pero a todas esas también en los barrios hay personas dedicadas a la venta de pollo, donde vas a ese lugar y ahí encuentras el pollo. Además está decir que así sucede con el arroz, con frijoles, con todo lo que el propio Estado comercia y produce. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Esto es otra incógnita que dejo en manos de ustedes, pueblo, pero también en manos de ustedes, sátrapas que gobiernan la nación. Esto es una gran contradicción. La bolsa, la creada por Fidel Castro y el castrocomunismo, y ahora un poco que legalizada por el castrocanelismo. La zona de defensa 310402 del poblado de Gastón en el municipio de Majibacoa, en Las Tunas, fue sede de las actividades por el Día Territorial de la Defensa. Durante la jornada destacó la labor de los órganos de dirección de la zona de defensa en función de asegurar el cumplimiento de las misiones y la puntualización de los aseguramientos territoriales a la lucha armada en la primera y segunda fases de guerra no convencional, la puesta en completa disposición para la defensa y las acciones para enfrentar la insurgencia armada.
El presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial se interesaron por las problemáticas con el abastecimiento de agua potable, la atención a la juventud de la comunidad y las estrategias para la disminución de los precios de productos y servicios. En otros territorios de la provincia se efectuaron entrenamientos de tiro con calibre reducido y armas de infantería. Como cierre se realizaron actos de ascenso al grado inmediato superior de oficiales de las unidades de la reserva y de las milicias de tropas territoriales. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión. Saltamos acá ahora a lo más improductivo del país, a la que solo ha servido para sacrificar al pueblo, para entretenerlo en un supuesto enemigo que nos va a invadir. Lo más improductivo de la nación, el ejército. Supuesta preparación para una invasión que nos van a hacer los Estados Unidos, para la violación del tratado que firmó Kennedy y Khrushchev, que hasta ahora los Estados Unidos lo han cumplido. ¿Para qué ha servido el ejército en Cuba? Para invadir naciones, para transportar la violencia a través de ellos, porque Etiopía, Angola, donde perecieron miles de cubanos defendiendo una nación que no era la nuestra. Se supone que los ejércitos están para defender las naciones a las cuales le corresponde su existencia, no para invadir. ¿Y qué ha sucedido con el ejército en Cuba? Ha servido para transportar militares hacia cualquier parte del mundo, en guerras violentas que habría que cuestionar si son. Para mí las guerras son cuestiones de la incapacidad de los hombres para entender. Pero aquí, introduciéndome de nuevo a la realidad de Cuba, ¿cuánto gasto ha hecho el ejército? El ejército de Cuba era uno de los más grandes, a pesar de la pequeña isla que habitamos, era uno de los más grandes de muchos países de América. Sostener un ejército así, ¿cuántos recursos y cuántos gasto conlleva? Cuba no necesita ejército y en estos momentos menos, porque la miseria, la ruina, las necesidades, eso se sostiene solo. Eso no hay que defenderlo. ¿Qué ha defendido el ejército cubano? Mantener al pueblo oprimido, controlado, porque todos esos militares tienen que responder obligatoriamente a las ambiciones políticas del poder, o son juzgados como traidores a la patria. Ahí están, consumiendo recursos del pueblo, vacilando. Cientos de militares gorditos. La gordura, síntoma de buena alimentación en la mayor parte de los casos, porque no me van a decir que son diabéticos todos o que tienen alguna enfermedad endocrina que los hace engordar. No seamos ilusos. Si están así es porque se alimentan bien. Y si se alimentan bien, ¿de dónde han sacado? Del pueblo, del humilde, del infeliz, del hombre que suda la camisa, de la explotación a que está sometida la nación. 60 años todos los años, defensa, esto, entreteniendo al pueblo en la suposición de un enemigo poderoso que nos va a invadir, que nos va a atacar. Saquen ustedes un bloque de conclusiones, como dice Cambuí. Observen ahí las imágenes nada más. ¿Cuántos flaquitos hay? Parece que todos tienen problemas endocrinos. ¿Será? Pero uno de los aspectos más interesantes de todo esto es que la mayor parte de esos que hay reunidos ahí no sienten lo que están haciendo. Muchos reconocen que no está bien lo que están haciendo, pero no tienen el valor, la dignidad suficiente para negar lo que están haciendo o apartarse de lo que están haciendo. En el fondo son opresores de su propio pueblo, de sus propios hijos, de sus propios hermanos. En ocasiones, en acción, han contribuido a los muertos en el estrecho de la Florida, a las separaciones de familia, contribuyen al hambre de esos niños que no tienen merienda para las escuelas, a las necesidades de toda esta nación. Ellos son partícipes de todas estas necesidades, de que haya escasez de medicamentos, de alimentos y de toda esta ruina en que está nuestro país. Son partícipes también.